Bueno, mientras se van agregando personas, quiero saludarlas a todos y todas, agradecer que se hayan tomado este tiempo de participar en esta charla, que es la segunda charla de un ciclo que denominamos de fortalecimiento de capacidades en formación continua, con el ánimo de en este espacio ir tocando temas relevantes, temas que pueden estar siendo también necesarios de conocer o de profundizar, y donde vemos que algunas unidades de la universidad tienen pasos adelantados y quisiéramos comenzar a compartirlos. La primera charla de este ciclo estuvo en torno a lo que es todo el uso de mercado público como un espacio, ¿cierto?, de licitaciones, de interacción con, sobre todo con las entidades del Estado y todas sus herramientas, y en esa oportunidad nos acompañaba el ingeniero Miguel Donovan del Instituto de Estudios de Informática Educativa, perdón. Dado que esa unidad tiene bastante experiencia y utiliza la plataforma, la sabe usar muy bien y sacarle el provecho adecuado. Entonces, en esa oportunidad compartimos ese aprendizaje, se dejaron datos, posteriormente también el relator nos compartió algunos documentos que los hicimos llegar a las personas que participaron de la jornada, y también este es un esfuerzo muy dirigido a fortalecer capacidades en el Comité de Formación Continua, donde están representadas las distintas unidades, facultades, institutos y campus. Así es que hoy estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad de contar con Gerardo Espinosa, que es un académico que conocemos y que también reconocemos su expertise y su entusiasmo por los temas de la educación virtual. Él ha desarrollado una experiencia bien interesante en la Facultad de Medicina, ahora en su rol de director del Departamento de Salud Pública. Se ha hecho el tiempo de poder compartir con nosotros esta jornada, donde esperamos que sea muy provechosa para todos. La pandemia en los últimos 2 años nos ha tenido trabajando en este contexto virtual. Aplicamos creatividad, Plan Daisy, ¿cierto? Utilizamos las herramientas que teníamos, unos más que otros, también hemos tomado algunos cursos. Estamos en esa ruta de seguirnos formando y fortaleciendo. Así es que con miras a también preguntarnos cómo se va a caracterizar ya en un modelo un poco más concreto, un poco más reposado, la educación continua online que ofrezca la Universidad de la Frontera. Estamos como con esa inquietud mirando qué se está haciendo en las distintas unidades y también cómo podemos quizás entonces reconocer que hay un estándar mínimo para ciertas actividades, y preguntarnos dentro de lo que estamos haciendo metodológicamente, pedagógicamente, cómo nos acercamos a las mejores formas de compartir conocimiento, que en el fondo es cierto el objetivo de estos esfuerzos en formación continua o educación a lo largo de la vida. Así que ese es el contexto. Agradecerle a Gerardo, a cada uno de ustedes también por su tiempo. Vamos a tener una presentación muy dinámica de alrededor de 30-35 minutos, y posteriormente unos 25 minutos orientados a poder hacer preguntas, comentarios, también aportes desde las experiencias que ustedes desde sus unidades también puedan tener. Así es que desde ya invitarles a dejar, si quieren, por escrito en el chat, mientras se va dando la conferencia, algunos aspectos, y también posteriormente vamos a abrir micrófono para que podamos compartir y conversar. La idea es que no nos tome más de 1 hora en total, así es que sin más quiero dejar con ustedes a Gerardo Espinosa. Gracias, Angélica. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por compartir este momento de diálogo. Obviamente la presentación es para estimular el diálogo, porque en el fondo todos nosotros estamos en esta experiencia de hacer docencia online, pero de todas maneras quiero decir que nosotros hemos ido pensando en que la formación continua en particular, y quizás en algún momento también la formación de pregrado, pero concretamente hoy ya es una realidad que la formación continua está caminando fuertemente hacia el aspecto de formación online, por varias razones que vamos a ir descubriendo hoy día.
Vamos a mirar la presentación que hemos preparado para ustedes. Queremos revisar, son muchos los temas, ¿ah? Son muchos los temas que se pueden revisar, pero en principio queremos revisar estos 4 temas. ¿Cuáles serían las ventajas de la formación online para la formación continua? Quiero poner bien el contexto que estamos en hablando de formación continua, formación para profesionales, formación a lo largo de la vida, formación permanente, en ese sentido. Vamos a ver algunas distinciones de la formación online, algunos elementos para incorporar en la formación online, y clave para la formación online es la interacción de calidad en los 3 sentidos, del alumno con los recursos, del alumno con el profesor y del alumno con sus pares. Solo para poner en contexto, mira, ¿cómo está el mundo digital? Esta es una información de enero del 2021, donde nosotros vemos que 5.22 billones de personas en el mundo, el 66,6% de los habitantes de este planeta son usuarios de teléfonos móviles. 4.66 billones de personas, casi el 60% de las personas tienen acceso a Internet. Ahí me quedó superpuesto el concepto, pero es que tienen acceso a Internet. Y casi el 53%, 54% de las personas son usuarios de las redes sociales. O sea, esto está ampliamente masificado en todo el mundo. Aquí vemos cuáles son los dispositivos, cuáles son iPhone, cuáles son smartphone, cuáles usan laptop o usan tablet. Está todo muy ampliamente distribuido en el mundo. ¿Cuáles son las plataformas más usadas? Ahí tenemos Facebook en primer lugar, YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram son las más usadas en el mundo. Tenemos empresas dedicadas a hacer cursos online como Coursera, como Udemy. O sea, claramente la formación continua hoy día está ampliamente difundida y hay algunos que son gratuitos y hay otros que son de pago, ¿ya? Coursera tiene cursos gratuitos. Eh, Nosotros aquí con mi colega que está presente hoy día, Sergio, el año pasado participamos de uno de estos cursos masivos eh, que se tomó de una referencia de Coursera para el seguimiento de casos y contactos de COVID. Y aquí en Chile se hizo una versión en español con múltiples universidades que forman parte de la red chilena de entidades formadoras de salud pública y que también nosotros lo pudimos hacer y dictar en nuestra universidad. Entonces estos cursos masivos ya están totalmente instalados en el mundo y hay grandes empresas como Coursera destinadas a esto. Piensen en organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que tiene, y yo estuve revisando ayer o antes de ayer, tenía 70 cursos gratuitos online, completamente en diferentes idiomas, la mayoría de ellos en una versión en español. Por lo tanto, la formación continua está ampliamente desarrollada ya a través de lo online. Y nosotros como universidad tenemos que subirnos a ese carro, impulsar ese carro y hacerlo que crezca cada vez más, porque tenemos una oportunidad de desarrollo de la formación continua a través de lo online. Algunos datos. En el 2015, el 49% de los estudiantes a nivel mundial declararon haber realizado algún curso online en los últimos 12 meses. O sea, claramente hay un desarrollo importante. En el mercado de lo e-learning tiene actualmente más de 21 años de edad, o sea, tampoco es algo que estemos recién aprendiendo. En la misma facultad de medicina tenemos un magíster con una versión online de larga data que tiene mucha experiencia. Entonces, esto de lo e-learning no es nuevo, pero sí hay que saber que con el advenimiento de nuevas herramientas tecnológicas e informáticas se ha ido mejorando mucho más la educación e-learning.
En el 2018, el 82% de las instituciones declararon que tenían programas de educación online que se dirigían a estudiantes adultos que regresaban al mundo educativo después de un periodo de ausencia. O sea, nuevamente otro dato que refuerza lo online para la educación continua. Miren este dato que me pareció muy, muy interesante. Un estudio de la Universidad Abierta concluyó que producir y proveer cursos online consume un 90% menos de energía y reduce en un 85% las emisiones de CO2 por persona comparado con la formación presencial. Entonces, además, la formación online es ecológica, especialmente pensada, como digo, en el contexto. Todavía nos falta mucho, aunque hay algunas universidades que dictan el pregrado online. La verdad es que nosotros estamos lejos de eso, pero del pregrado, pero sí en lo que corresponde a formación continua, debemos caminar a que nuestra formación continua cada vez más sea e-learning. Además que ya a veces tenemos estos prejuicios de que la gente aprende menos o la gente se retira más de los programas e-learning, pero en la medida que se mejora la calidad del programa e-learning, entonces vemos que la retención de los aprendizajes también se mejora. También esto que nosotros hemos hablado en el mundo, también en América Latina y también en Chile está sucediendo. En el 2016, en Chile, el Ministerio de Educación declara que esta modalidad creció en un 21% respecto del año anterior. Y si lo comparáramos con el 2012, vemos que el desarrollo de esta modalidad de educación es cada vez mayor. Y no es solo por el tema de que tengamos más acceso a computación o tengamos más acceso a Internet, sino además que se le prefiere por la flexibilidad horaria y por la factibilidad de compatibilizar las clases con otras actividades. Así que no es solo por un tema de acceso a Internet, sino también por la flexibilidad que ofrece estudiar online. ¿Ya? Veamos algunas ventajas de la formación online. Cuando una persona compara la formación presencial con la formación online, depende mucho de quién sea el que hace la comparación. Si revisamos Internet, vamos a encontrar que si yo soy tiene mucho sesgo la comparación, porque alguien puede comparar un mejor escenario presencial contra un peor escenario virtual, o imaginarse un mejor escenario virtual y comparado con un peor escenario presencial. Entonces, si depende del sesgo, si yo tengo un sesgo asociado a la educación presencial, voy a pensar que lo presencial va a ser todo lo mejor y lo online va a ser todo lo peor, o al revés. Entonces, hay que ser objetivo, que todo depende de quién haga el diseño y de quién sea el profesor. Aquel que es buen profesor en lo presencial, lo más probable no va a tener problema en capacitarse en las herramientas e-learning para ser un buen profesor online. Aquel que se preocupa por sus alumnos, aquel que se preocupa por dar buen contenido, aquel que se preocupa por generar un buen espacio de aprendizaje, lo va a hacer de la misma manera en lo presencial que en lo virtual. Entonces, la brecha no está tanto en lo tecnológico. Muchas veces nosotros vemos que la principal brecha está dado por lo pedagógico. Nosotros en la universidad tenemos que mejorar nuestras capacidades pedagógicas porque las capacidades tecnológicas vienen por añadidura. En la medida que yo sea un buen profesor, voy a ser un buen profesor en cualquiera de los dos ámbitos. Y podemos destacar las buenas cosas. No, esta comparación del lo versus no tiene por qué ser lo bueno de uno y lo malo del otro. Ambas condiciones tienen cosas buenas, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos al alumno en el centro del proceso de aprendizaje, puede ser en lo virtual o en lo presencial. Si generamos
un, un vínculo, vamos a ver que en lo presencial ese vínculo es más fuerte porque se da en una interacción personal, pero puedo compensarlo en lo virtual. Es verdad que en lo virtual yo manejo mis ritmos de aprendizaje, en cambio en lo presencial hay horarios más establecidos, hay menos probabilidad, pero por otro lado, hay menos probabilidad de que me falle el internet, de que me falle el computador. Entonces, ambos tienen cosas que podemos potenciar. En lo virtual tenemos un constante uso de los TICs, pero también yo puedo complementar la presencialidad con el uso de TIC. Se fortalecen los métodos de comunicación en lo virtual, que son ya sea eh, el mismo Moodle que nosotros utilizamos como campus virtual nos da elementos de comunicación, pero también tenemos el correo electrónico u otros métodos de ¿cómo se llama? De comunicación. Claro, siempre en lo presencial está el tema de los traslados, ¿cierto? Como una eventual desventaja, pero por otro lado también la pandemia nos ha mostrado que estar demasiado encerrado tampoco es favorable. Entonces insisto que no tiene que ver con que uno sea mejor que el otro, va a depender mucho del moderador, del profesor, del facilitador del aprendizaje. Entonces, ¿qué entendemos por formación online? Cuando pensamos en formación online, hablamos de todas maneras de que el centro de todo debe ser el estudiante que interactúa con una serie de elementos en el entorno digital donde uno o más profesores son los creadores de los ambientes de aprendizaje. El rol que tiene que asumir el profesor es de crear un ambiente de aprendizaje. Y ahí tenemos las diferentes plataformas virtuales, las, las plataformas para videoconferencia, la, la posibilidad de hacer tutoriales grabando tu pantalla, y las pizarras virtuales que permiten la interacción donde podemos hacer demostraciones o todos al mismo tiempo conectados en una misma pantalla podemos escribir juntos. El profesor, como digo, el rol del profesor no es menor, es todo lo contrario. Al principio puede ser mucho más desgastante porque el desafío de crear entornos de aprendizaje o de crear escenarios de aprendizaje nos rompe un poco el esquema tradicional donde nosotros, así como ahora que uno prepara su presentación y la entrega, en este caso es un desafío crear estos entornos de aprendizaje. Debe haber una secuencia, deben haber diferentes tipos de recursos, porque no todos aprendemos de la misma manera. Algunos van a aprender leyendo, otros van a aprender escuchando, otros van a aprender viendo, otros van a aprender haciendo. Y si yo me focalizo en un solo tipo de recurso, lo que va a suceder es que el alumno se me va a aburrir. Yo tengo que darle una variedad de recursos para que, o sea, si yo le acierto a un recurso, por ejemplo, lectura, y tengo un porcentaje de los alumnos que son buenos para leer, el otro porcentaje se me va a aburrir porque no le es fácil aprender leyendo. Otros, con solo videos, les resulta mucho más fácil el aprendizaje, pero si no incluyo toda una gama de recursos, no voy a llegar a todos los públicos. Tengo que darles variedad, de tal manera que la satisfacción al final del curso sea más o menos homogénea. Y mira, efectivamente este curso tenía elementos que me resultaron más fáciles y otros que me resultaron más aburridos, pero en general el balance es positivo. Tiene que haber retroalimentación, tengo que estar preocupado. Mira, yo aquí hago alusión a ese profesor que nos marcó, a ese profesor que de una u otra manera dejó una huella en nuestras vidas. ¿Quién es? Es ese profesor que se preocupó por nosotros, que de una u otra manera hizo todo lo necesario para que nosotros aprendiéramos. No solamente entregar la información, llegar y soltar la información, sino que realmente tuvo una preocupación porque aprendieran. Eso no puede perderse en lo online. En lo online yo también tengo que estar preocupado a ver quiénes vinieron hoy día. Si en lo presencial
yo miro quiénes vinieron hoy día, en lo online yo debería entrar a la plataforma y mirar quiénes han entrado a la plataforma, por cuánto tiempo, y quiénes no han podido entrar, a lo mejor han tenido alguna dificultad, y tengo que tomar contacto con ellos. Es verdad que en lo e-learning falta el contacto directo y falta la relación humana más presencial. Sin embargo, eso no se puede reemplazar, pero lo podemos ir compensando, porque hoy día tenemos diferentes herramientas para estar en contacto con el alumno. Insisto, no se puede reemplazar, pero sí lo podemos compensar. Hay procedimientos e interacciones y muchas veces el estudiante deberá realizar en ese espacio donde se sitúan los programas. Es verdad que hay algunas cosas que no se pueden hacer a través de lo e-learning. Hay actividades como la simulación o como el trabajo con pacientes o como actividades reales que no se pueden reemplazar por un procedimiento e-learning. En ese espacio entran los cursos B-Learning o Blended Learning o híbridos, ¿ya? En el contenido, en el diseño del contenido, debe haber un trabajo de diseño instruccional. ¿Por qué? Porque la ruta de aprendizaje, toda la ruta de aprendizaje, debe quedar con una estructura que sea motivadora y que incluya el acompañamiento. No podemos dejar al alumno, a menos que sea un curso autocontenido de corta duración, donde el alumno sea autoinstruccional. Claro, ahí de todas maneras tenemos que generar algunas formas de retroalimentación automatizada, pero no se puede dejar al alumno completamente solo. Es importante que haya elementos que sean motivadores y que el alumno sienta nuestra presencia acompañándolo en todo momento. Entonces debe haber una buena combinación de elementos, flexibilidad horaria, actividades que sean desafiantes y diferentes, presencia del docente en contacto permanente, que estemos monitoreando las actividades del curso y contactar si es necesario. Algunas distinciones en la formación online. Solamente yo me imagino que la mayoría ya hemos tenido experiencias, pero de todas maneras voy a dar algunos conceptos para que pongamos un lenguaje común. Cuando hablamos de formación online nos estamos refiriendo a un curso que se desarrolla totalmente a través de Internet. Ese es el concepto con todas las herramientas que el Internet ofrece. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, cursos muy pequeños o aprendizajes muy encapsulados, que le vamos a llamar cápsulas o píldoras. Es un material corto, de un mínimo tamaño, es una entidad en sí misma, el curso está hecho y pensado dentro del video. Por ejemplo, un tutorial. Eh, Nosotros tenemos tutoriales cuando tenemos software, por ejemplo, que queremos que la gente utilice. Nosotros, por dar un ejemplo, usamos un gestor de referencias bibliográficas para hacer investigación. Entonces, para ese software de referencias bibliográficas le tenemos un tutorial. Y entonces está contenido cómo hacer cada una de las actividades dentro de ese software. Un video del profesor, una entrevista, dura pocos minutos, entre 3 minutos hasta máximo 1 hora. No requiere interacción, no, o sea, no es que no requiera, es que no está pensado para tener interacción. Después tenemos los MOOC, que son los cursos masivos abiertos online, ¿cierto? Son 100% online, por lo general van al ritmo del participante, normalmente no tienen interacción con el docente, sincrónica me refiero, tienen la evaluación automática y con un feedback que también está automatizado. Partieron siendo gratuitos y pasaron a incorporar modelos pagados. Hoy día hay grandes empresas que se dedican a esto, cobrándole a los alumnos. La UFRO tiene su propio espacio de MOOC y aquí está el que yo mencionaba hace poquito que desarrollamos con diferentes universidades chilenas el año pasado, que es el de seguimiento de casos de contactos COVID, que por ahora
la UFRO todavía todos estos cursos masivos están disponibles en forma gratuita en su plataforma. Después tenemos los cursos en línea. También con Sergio tenemos una experiencia muy reciente de un curso que dictamos para el Ministerio de Salud, también de 4 semanas, es un curso cortito. En cada semana teníamos actividades de 5 horas de dedicación a la semana, ¿ya? Con un formato de alta riqueza pedagógica, o sea, con múltiples actividades, con crucigramas, con memorice, con videos, con los videos enriquecidos con H5P, o sea, con preguntas dentro del video, con que cuando presentamos un esquema, la persona después puede reconstruir el esquema, contiene cápsulas de contenido, debe complementar espacios de trabajo, de interacción. Nosotros, por ejemplo, terminamos en una última sesión sincrónica con trabajos grupales de cada uno de los estudiantes, de los grupos de estudiantes. Posee un recorrido, porque cada semana o cada 15 días o cada cierta frecuencia de tiempo hay actividades que el alumno debe revisar, entregar, evaluaciones formativas y luego alguna sesión sincrónica, pero son cursos cortos. No pueden ser tan masivos porque el docente requiere hacer un seguimiento o monitoreo importante del trabajo, porque hay productos que son entregables y que deben ser revisados y que deben recibir feedback. Y por último, los programas largos, que pueden ser los másteres, los diplomados, donde ya podemos ver que hay módulos, y cada uno de esos módulos podría ser un curso completo con todos los recursos, desde interacciones, videos, cuestionarios, y eso se repite en los diferentes módulos. Además, en estos que ya son diplomados o máster, se requiere certificar logros de aprendizaje en forma más rigurosa y compleja. Como decía, una última distinción es que es muy distinto hablar de formación a distancia que formación e-learning. Nosotros con esto de la pandemia pasamos de transformar en muy poco tiempo nuestro ejercicio docente presencial a un ejercicio a distancia. No hubo muchas posibilidades de hacer un diseño instruccional para transformar nuestro trabajo en completamente e-learning. Nos tuvimos que adaptar a una modalidad intermedia que era hacer clase a distancia, que no es lo mismo que pensar el curso con un diseño e-learning, ¿ya? Lo e-learning ya tiene la idea de decir cómo yo genero un ambiente de aprendizaje para que el alumno aprenda con herramientas virtuales. Hacerlo a distancia en realidad era simplemente adaptar lo que ya tenía presencial para poder hacerlo a través del computador, a través del internet. Pero no digamos que lo que estábamos haciendo, o sea, yo sé que muchos colegas que se preocuparon, que estudiaron, llegaron a un nivel de establecer algunas asignaturas o módulos con una lógica más e-learning, pero la mayoría lo hizo simplemente a distancia. Nosotros en formación continua tenemos el tiempo. ¿Por qué? Porque nadie nos obliga a partir en una fecha determinada. Tenemos el tiempo, y cuando planteamos un curso o un diplomado e-learning, tenemos el tiempo de hacer el diseño instruccional, de virtualizar el contenido. Es más lento, ¿cierto? Es más lento porque requiere de un mayor elemento, pero cuando ya tenemos el producto terminado, ese producto después se puede hacer unas 2 o 3 veces antes de que el contenido quede desactualizado. Entonces, es verdad que requiere de mayor trabajo al principio, pero una vez que ya está hecho, se puede replicar con mayor facilidad. Algunos elementos para incorporar en la formación online. Bueno, no voy a hablar de otros porque el que nosotros tenemos a disposición es el Moodle, ¿ya? Entonces solamente referirme a Moodle como herramienta
que la UFRO ha adquirido como su plataforma virtual. Tenemos una infinidad de recursos que podemos aprovechar. La integración con H5P, si no han tenido la posibilidad de revisar los videos que ha hecho la UFRO sobre H5P, los invito a revisarlos porque es muy interesante cómo da esta interacción con el alumno, eh, eh, cómo se pueden generar certificados, cómo se pueden hacer votaciones, cómo se pueden hacer encuestas, cómo se activan los foros y la enorme cantidad de herramientas que Moodle ofrece para dar interacción con los alumnos. Y aquí están los recursos, cómo se suben los archivos, las carpetas, las etiquetas, que seguramente todos ustedes ya conocen. Pero lo que quiero reflexionar aquí es que cuando yo me propongo diseñar un curso online, tengo que pensarme eh, mi curso de nuevo. Pedagógicamente no puede ser lo mismo, no solo se trata de adaptar lo que yo hacía en presencial, tengo que darle una vuelta completa, tengo que repensar mi curso para el aprendizaje y learning. Y es necesario que se haga con creatividad, que no solamente nos estemos pensando en los elementos clásicos, sino que eh, nos enfrentemos a este tema con creatividad, a buscar, a encontrar nuevas herramientas y ponerlas a disposición de los alumnos. Y esto debe hacerse con análisis, no debo enchufar el cerebro para poder hacer todo el análisis que se requiere. No se puede hacer eh, solitariamente. Es bueno también dialogarlo con otros colegas. Y sí, ustedes seguramente ya conocen una infinidad de herramientas, pero yo lo que quiero aquí no es que repasar las herramientas, sino cuáles son los elementos que no deben faltar. Deben haber elementos para la adquisición de conocimiento. Cápsulas, lecturas, videos, podcasts, animaciones. Tienen que haber eh, eh, elementos para la puesta en práctica del conocimiento, que el alumno sea capaz de resolver ejercicios, simulaciones, resolución de problemas en equipo, creación de productos, búsqueda de ejemplos, síntesis en mapas conceptuales, tareas y trabajos. Y deben haber elementos para el diálogo y la discusión, análisis de casos, debates, construcciones colectivas de foro, y por supuesto tienen que haber espacios para la evaluación y retroalimentación. Es importante que haya harta evaluación, pero no toda tiene que ser calificada, ¿ya? Es importante que nosotros coloquemos diferentes niveles de complejidad de evaluación, donde las primeras son formativos y solo al final hay uno que lleva calificación y es sumativo. Entonces, entre medio tiene que haber también ese estimulante, así como los juegos, cuando paso de nivel, tiene que, tiene que tener esa lógica de juego, de ludificación, ir ganando insignia, ir ganando puntaje para llegar al final con una nota, pero entre medio puedo equivocarme, el alumno tiene que probar diferentes posibilidades y equivocarse en el proceso. Y por último, la existencia de interacciones de calidad. Dijimos que son 3 niveles de interacción: con el profesor, con los recursos y entre los pares. Entonces, aquí es importante que el docente juega un rol muy relevante al momento de promover las interacciones efectivas. La retroalimentación. Al momento de revisar una prueba, debe ser un momento de aprendizaje. No se trata de ir con el garrote o con el lápiz rojo y tirar una línea como un punto de corte. No es esa la idea. La evaluación debe ser una instancia de aprendizaje y debe ser planteada como una oportunidad para que el alumno aprenda más o fortalezca lo aprendido. Y, por supuesto, debemos promover un buen clima en las relaciones. Ya no es suficiente evaluar solamente al final. Es necesario que durante toda la ruta de aprendizaje existan diferentes niveles de complejidad de evaluación para que el alumno se vaya sintiendo cómo va avanzando. Es frustrante llegar al final como última instancia
y darse cuenta que no ha aprendido. Es mucho más importante ir evaluando durante el proceso. Para generar un buen clima en el aula hay que ser claro con el respeto de todos los participantes, hay que tener un reconocimiento explícito de los logros de los estudiantes, que predomine la valoración positiva frente a las opiniones y comentarios de todos los actores, eh, el reforzamiento positivo, el dar luces respecto de lo que la persona hace bien antes de mostrar cómo mejorar. Nunca usar en esto te equivocaste, esa cosa tan fuerte de mira, este fue tu error. No, aquí lo que predomina, mira, esto es lo que tú puedes mejorar, esto es lo que puedes, si lo haces de nuevo, lo podrías mejorar de tal y tal manera. ¿Por qué? Porque cuando yo simplemente pongo el énfasis en el error, no le estoy diciendo cómo mejorar. ¿Sí? Como que si yo te digo, esto está malo, pero ya, pero ¿y cómo lo hago mejor la próxima vez? Ese debe ser el espíritu de la evaluación. No, la evaluación no es solamente para cumplir con la nota. La evaluación debe ser un estímulo para mejorar la próxima vez. De los errores se aprende y no hay que ser lapidario con los errores. Y aquí lo mismo pasa con tener normas claras, expresadas desde antes. El alumno sabe cuándo le van a evaluar, qué le van a evaluar y cómo se lo van a evaluar. Y debe haber coherencia entre la forma en que yo entrego el contenido y la forma en que yo lo evalúo. Si yo solamente estoy entregando contenidos de pura memoria, y después quiero evaluar aplicación, no, yo le estoy haciendo trampa al alumno. Si yo le enseño con metodologías donde él tiene que aplicar constantemente el conocimiento y de esa manera es con la que yo genero el ambiente de aprendizaje, luego cuando hago la evaluación puedo hacer una evaluación donde el alumno tenga que aplicar. Pero si yo le entrego el contenido de una manera y lo evalúo de otra manera, le estoy haciendo trampa al alumno. Yo tengo que ser capaz de ser coherente entre la forma en que enseño y la forma en que evalúo. Hay que promover la creatividad, el uso de diferentes medios digitales para que el alumno disfrute. Acuérdense que aquella persona que está disfrutando lo que hace, el significado que le da al aprendizaje es mucho mayor. Eh, Se ha acuñado el concepto de aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo tiene que ver no solamente con el contenido, sino con las emociones, que es lo que siente el individuo al momento que está aprendiendo. Acuérdense que somos seres complejos, nuestro cerebro y todo nuestro ser funciona integradamente. Entonces, aquella persona que lo está pasando bien mientras aprende, eso que aprendió le va a durar mucho más tiempo. Si la persona no se sorprende, si ya está acuñado el concepto de sorprendizaje, ¿sí? O sea, un aprendizaje basado en sorpresa. Si la persona no se sorprende, si la persona no disfruta durante el proceso, entonces ese conocimiento le va a durar muy poco en la memoria. ¿Sí? La persona que se emociona mientras aprende, eso que lo va a recordar por mucho más tiempo. Y también permitir el enfrentamiento constructivo de conflictos entre los estudiantes. Es importante que ellos aprendan para la vida, aprendan para el trabajo, y no solamente para cumplir con una nota. Esto es lo que estaba diciendo, promoviendo el aprendizaje significativo y habilidades del trabajo en equipo. Entonces, las interacciones en la formación online es hacer que el estudiante interactúe con los contenidos, como decía, con los contenidos, con el profesor y con los demás estudiantes. Y aquí con el contenido, ¿cómo se relaciona el individuo con el contenido? Es importante que sea desafiante, no solamente memorizar, sino que nosotros le propongamos actividades donde tenga que resolver problemas, que tenga que aplicar el contenido, presentar una reflexión, crear un artefacto. Y no solo, acuérdense que hoy día las sesiones sincrónicas o el Moodle permiten el trabajo en grupos.
Entonces estos desafíos, estas interacciones deben ser con un trabajo autónomo, pero también en interacción con sus pares. Debemos promover la autoeficiencia, pero tampoco irse al extremo, porque si nos vamos al extremo podemos frustrar al individuo si le ponemos al tiro problemas muy complejos. Es necesario equilibrar los niveles de complejidad y que tenga un aumento progresivo. Y preparar los escenarios para el aprendizaje, para el trabajo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestros alumnos se quejan y nos dicen, ya, pero ¿y de qué me va a servir esto? ¿En qué lo voy a utilizar? Bueno, si mis ejemplos son de la vida real, si mis temas son relevantes, si yo le doy sentido y propósito, ese aprendizaje va a durar más, ¿sí? Y la interacción con los compañeros es importante que nosotros promovamos con dinámicas de grupo, con trabajo colaborativo. Y para eso hay herramientas como por ejemplo Padlet que permiten el trabajo colaborativo, donde todos pueden aportar algún elemento para construir un tablero de Padlet. O las funciones colaborativas de Google Drive, como son el Google Doc, las presentaciones de Google o los formularios de Google que permiten el trabajo interactivo. Eso, me cansé. Hablé muy rápido, no me quería pasar en el tiempo. Muchas gracias, Gerardo, ¿no? Te diste además que un periplo interesante por una cantidad de contenido bien grande en un tiempo acotado. Agradecerte ese esfuerzo. Abrimos entonces el micrófono a escuchar también desde la experiencia que las distintas unidades han tenido, eso que nos ha limitado, de los elementos que ha compartido Gerardo, u otras reflexiones que quieran compartir. Don Sergio Muñoz, lo veo con la manito levantada. Sí. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Gerardo, por la presentación. Más bien es una pregunta porque ¿cómo se puede diferenciar, digamos, todo lo que es la educación a distancia entre el pregrado, el posgrado y la formación continua? Eh, Ahí tengo, ¿no es cierto?, algunas dudas, digamos, de si realmente aplica lo mismo para cada situación. A ver si nos puedes comentar sobre eso. No, yo creo que no, pues sí, yo creo que además, mira, hay otro elemento que tiene que ver con la madurez de quien aprende. Probablemente en el adulto que está en un contexto de formación continua o de posgrado, probablemente tenga una madurez diferente para enfrentar la formación online. En el pregrado todavía creo que, aunque hay países y hay universidades que tienen ya una decisión al respecto y están entregando formación eh, para el pregrado, quizás se responde con lo mismo que planteé antes, con el diseño. A lo mejor cuando una cosa importante es que yo conozco a mi público. En la medida que yo conozco al público al que estoy entregando el contenido, voy a poder entregarle un contenido, por ejemplo, si estoy orientado a pregrado y yo hoy día hago un curso e-learning, voy a tener que usar gamificación o voy a tener que usar el juego como una herramienta para que el estudiante se estimule a seguir y se motive a llegar hasta las últimas consecuencias con el aprendizaje. Entonces, seguramente va lo que Sergio plantea como duda de cuáles son las diferencias entre grado, formación continua o posgrado, va a tener que ver con el diseño con el que yo me planteo. Y conocer muy bien a mi público para yo poder entregar lo que realmente lo motive. Yo creo que ahí están las diferencias. Sí, yo quisiera tal vez complementar un comentario allí porque creo que es muy interesante la pregunta, por cuanto cada uno de estos segmentos tiene también como una misión específica, ¿no? Es decir, en pregrado se están formando
jóvenes profesionales que están, digamos, orientados a unos temas bien específicos, a unos quehaceres. Sin embargo, la formación continua está dando respuesta a necesidades como em, todavía más puntuales. O sea, dentro de lo que aprendí, algo en lo que quiero profundizar, una habilidad específica que quiero fortalecer o un conocimiento que quiero comenzar a profundizar a través de un diplomado y luego a lo mejor decido hacer un posgrado. Entonces yo coincido con Gerardo en que, por un lado, el perfil del estudiante, ¿cierto? Del participante con el que nos vamos a encontrar, pero también el objetivo propio de ese instrumento o de esa herramienta de fortalecimiento de capacidades y conocimientos. Posgrado ya tiene todavía otra orientación. Entonces, quizás ahí lo que encontramos como experiencias en el mercado, no sé, ahí Gerardo, también miro por acá a Carlos, que sé que tiene conocimiento en estas líneas, lo que encontramos son incluso doctorados que se están dictando en formatos online. Entonces uno dice, bueno, todo se puede hacer online, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Mm? No sé si ahí hay Sí, algún otro no, sí, comentario. de Sí, todas Gerardo. maneras, claro. Lo que pasa es que el diseño ahí va a ser diferente. Un doctorado muchas veces que está pensado para la generación de conocimiento, en el fondo privilegia la investigación colaborativa entre investigadores de diferentes áreas y lugares. Entonces, es propicio lo e-learning también. Carlos, ¿tú ibas a decir algo? Sí, bueno, comparto un poco con lo que dice don Gerardo. Yo creo que en todos los que es programa de formación, hoy día la clave está en el diseño instruccional de los programas y cursos que sean. O sea, bien lo planteó don Gerardo, que la pandemia nosotros nos planteó pasar de lo presencial a lo virtual de golpe, sin pasar por una preparación de un diseño de los cursos y programas hacia allá. Pero es el desafío que nos queda. Ahora, en cuanto a qué se puede dictar online, prácticamente todo, pero hay ciertas cosas que requieren la presencialidad. Por ejemplo, en el área de medicina, el tema de las prácticas, en la atención de pacientes, si bien hay cosas que se pueden desarrollar en forma online con el apoyo de la tecnología, hay harto que se requiere hacer en campo. Entonces ahí entra también fuertemente lo que es el e-learning, que nos permite abrir estas puertas, pero yo creo que hoy día y para el futuro la mezcla de la educación virtual y la presencial en lo que es e-learning, yo creo que va a ser un poco la clave de lo que es educación para el futuro. Pero hay que Gracias. diseñarlo muy bien, porque va un poco también con cómo yo quiero entregarle los recursos de aprendizaje a los estudiantes. Sí, hay una buena pregunta, es ¿qué es aquello que es más difícil, por ejemplo, de trabajar en un entorno virtual o online? Em, en el área de la salud nosotros tenemos inquietudes, por ejemplo, de hasta dónde se puede llevar algunas prácticas, algunos contenidos. Sabemos que hay mucho de innovación en esto, la simulación también está al parecer relacionada. Una de tus láminas, Gerardo, era como alusiva a este tema. No sé si en ese aspecto pudieras comentarnos, o también incluso don Sergio, que son del área, cómo ha sido su experiencia en ese sentido. ¿Cuánto del No, contenido realmente sí se puede trabajar en estas modalidades y cuánto no? el paciente nunca va a ser reemplazable, pero ciertamente que tiene que haber una etapa en que el alumno pruebe previamente en muñecos o en simuladores, para que el paciente no sea el primero. El otro día, ¿quién fue que nos comentaba, Sergio? Ya me acordé, en una charla de un profesor en el lanzamiento del programa de Magíster de Salud Pública Comunitaria, le preguntaban al profesor qué pasaba con la simulación. Y él decía, mira, yo no me imagino ir a practicar con una persona real el hecho de que le cuente que su familiar falleció, por ejemplo. O sea, eso el alumno tiene que practicarlo antes. Sería muy cruel que lo enviáramos a practicar con un paciente real, porque
si tartamudea, si sería insensible con la persona que recibe la información. Entonces, claramente hay muchas cosas que deben ser practicadas antes de llegar al paciente real. Entonces, en ese sentido, la simulación ocupa un lugar muy importante que debe considerarse. Para nosotros lo más complejo, digamos, es más bien la parte que tiene que ver con la enseñanza de la parte de la estadística, ¿no? Porque sobre todo si usas, digamos, paquetes computacionales y haces las demostraciones, eso generalmente requiere alguna complicación y no se puede ser totalmente asincrónico, tiene que considerar sesiones sincrónicas para hacer talleres demostrativos. Y por mucho que tú puedas hacer pequeños tutoriales, que los puedes pegar como recurso de aprendizaje, pero eso está súper difícil de reemplazar. Sí, como que la sincronía, que es como este espacio en el que estamos en este minuto, es muy cercano a la presencialidad, de alguna manera, en el sentido de que podemos reaccionar inmediatamente, no hay que esperar a mandar un mensaje o a recibir una respuesta en un foro, por ejemplo, que son las interacciones asincrónicas. Entonces, en ese sentido, desde lo que yo he visto, también concuerdo en que el uso de la sincronía es importante, sigue siendo importante, y visualizábamos nosotros al analizar los programas UFRO, cómo se adecuaron y cuáles son las modalidades. En general, muchos de ellos pasaron a hacer las clases ¿cierto? Sincrónicas. Prácticamente la totalidad de las mismas clases, ya no nos podemos reunir en la sala, nos reunimos en la sala virtual. Y complementando con algunos otros contenidos. Ahí tal vez, Gerardo, creo que vale mucho la pena reforzar cuál es la diferencia entre hacer eso y realmente hacer un diseño de un programa online. Claro, tal como la palabra dice e-learning, aprendizaje a través de medios electrónicos, en el fondo requiere de que yo entre en la forma de pensar del individuo que recibe la formación a través del e-learning. Y entonces ahí hay todo, como ya lo hemos dicho, un diseño instruccional. Por ejemplo, cuando yo coloco en la plataforma una tarea, sí, sí, Sergio, gracias, nos vemos. Ya, chao. Gracias. Si yo doy una tarea en lo presencial, ¿cierto? Debo dejar, por eso es que yo digo que lo más interesante aquí son las brechas pedagógicas más que informáticas. Porque cuando yo doy una tarea y tengo que dejar las instrucciones bien claras, tengo que dejar la forma en que lo voy a evaluar, tengo que pensar en las posibles preguntas que me haría el alumno, porque cuando yo trabajo asincrónico, el alumno se va a meter al campus virtual a las 11 de la noche sin mí, sin poder preguntarme, y entonces el alumno va a decir, chuta, no voy a poder continuar, tenía todas las ganas de hacer esta tarea, pero no entiendo esto, y no tengo a quién preguntarle. Entonces, en cambio, cuando yo tengo ese taller presencial y yo estoy ahí y el alumno está trabajando a 2 metros de distancia, si le surge alguna duda, va a levantar la mano y me va a ir a preguntar, o si estoy trabajando en forma sincrónica, el alumno va a poder también levantar la mano virtual y me va a poder preguntar. Cuando estoy trabajando en forma asincrónica, y eso te lo va a dar la experiencia, te lo va a dar la experiencia, porque la primera vez que lo hiciste, te diste cuenta que te llegaron 5 correos. Profesor, miren, aquí hay un elemento que no me di cuenta, o sea, que no pude entender cómo se hace esto. Entonces, cuando tú vuelves a diseñar eso nuevamente, ya sabes cuáles son las preguntas frecuentes. Entonces te anticipas. Y no hay que decir, no, pero es que esto es muy obvio. Para ti como profesor puede ser obvio porque tú tienes toda la experiencia, pero para el alumno puede no serlo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que adelantarnos a las posibles preguntas que nos pueden hacer. Claro que sí. No sé si hay más preguntas, comentarios. Yo veo por allí a Carola Bascuri y me dan ganas de preguntarte, Carola, ¿cómo les fue a ustedes con este tema? Porque sé que tuvieron que hacer un esfuerzo también de adecuar un programa grande. Estoy pensando en el de astroturismo, por ejemplo. Y no sé cómo lo resolvieron.
Bueno, como les contaba la otra vez, en principio este programa era no es era un curso, era para hacerse B-Learning, ya con ojalá la mayor cantidad de horas que sean presenciales, pero al final no se pudo. Claro, nosotros al principio nos complicamos un poco porque no sabíamos si la modalidad era para el perfil de la gente que nosotros trabajamos. Así que empezamos a hacer las clases solo de 2 horas. No sé si, por ejemplo, yo ahora estoy en un diplomado que queremos hacerlo de más horas. ¿Cuál sería la cantidad de horas convenientes para tener el público de nosotros? Son más gente que trabaja en turismo, que le gusta estar más en el exterior, es como más reacia a estar dentro de un espacio cerrado en un computador, entonces tenemos que adaptarnos también a ello. Así que, no sé, estamos viendo si podemos hacerlo ahora, por ejemplo, como decía, de 4 horas. Claro, y uno siempre tiene que estar adaptándose a lo que la gente, nuestros alumnos, bueno, a su perfil, a lo que ellos quieren. En ese sentido se nos hizo un poquito complicado y ahora, como les comentaba, estamos tratando de diseñar otro programa y adaptándonos de nuevo a las circunstancias actuales. Así que vamos a ver, queremos hacerlo 100% e-learning, ya nuestra experiencia anterior nos dijo que se podía, así que ahí tenemos que ver, pues, nos costó al principio, yo creo que por la poca experiencia de hacer actividades e-learning, pero resultó bien, lo que le gusta a la gente es que las clases sean más sincrónicas que asincrónicas y que interactúe más con ellos, que el profesor esté ahí en cualquier momento, aparte de la clase, para resolver dudas, porque siempre, aunque las clases sean más concentradas, siempre van a surgir dudas, siempre van a surgir ideas que ellos quieren aprobación del profesor, entonces se necesita en ese sentido más interacción profesor-alumno. Pero todo resultó bien y por eso vamos por una nueva etapa. Qué bueno. Sí. Mira, es verdad lo que dice Carola, de que la gente busca esta parte de lo sincrónico porque hay más interacción. Pero mira, nosotros, como te decíamos, acabamos de hacer un curso para el MinSal, un curso de 24 horas. De las 24 horas, solo 4 son sincrónicas y las otras 20 son asincrónicas, ¿ya? ¿Y cuál fue el efecto? Porque, como volvemos a insistir, depende mucho del diseño. Este diseño tenía actividades lúdicas, además de las cápsulas de video, tenía actividades lúdicas y tenía lecturas complementarias. Y las actividades lúdicas tuvieron tal efecto que la reacción de las personas, eran 50 alumnos, y la reacción de ellos es: qué entretenido el curso. Nunca me había tocado un curso como este. Entonces, como te digo, es verdad que la gente busca lo sincrónico, pero cuando lo asincrónico está bien diseñado, también puede ser un buen recurso, ¿ya? Entonces, no estigmaticemos ni lo uno ni lo otro, porque depende mucho los recursos que nosotros le entreguemos. Fue tanto así que tuvimos la suerte de que en ese curso estaba la jefa de la unidad, que nos compraron el mismo curso de nuevo, una segunda versión para otros 50 alumnos. O sea, a la jefa le gustó tanto el curso que lo compraron de nuevo. ¿Y Sí, como qué tipo de, sorry, Angélica, no, como sigue, sigue. como qué tipo de actividades? Si quieren se los muestro. Ya, súper. Ya, si tienes un minutito, súper. Formacioncontinua.ufro.cl. Ustedes saben que ese es nuestro lugar. Haciéndole propaganda, formación continua. A la plataforma. Muy bien. Este.
Bueno, primero, espéreme un segundito, que no le puse audio. Optimizar el audio al momento de compartir. Mira, por ejemplo, por mostrar nomás, aquí tengo la presentación del curso. Así se va mostrando todos los profesores. Después, por ejemplo, mira, aquí está cargando. El uso del H5P yo se los recomiendo. Miren, este es un video, tal como lo conocemos, dura 11 minutos, donde la profesora, la relatora, entrega el contenido. Pero aquí, por ejemplo, donde están los puntitos, miren lo que sucede. Se produce una pregunta y el video se pausa, se pone en pausa hasta que tú contestas la pregunta y luego la contesta. Bueno, no la leí, pero... GBR también es una forma de... Y después acá tienes otra pregunta. No te distraigas, necesitamos ir incorporando los contenidos. Esto parece que eran 2 o 3 alternativas. Me acerté en una y me equivoqué en la otra. Y después, la gracia que tiene que si el alumno la contesta mal, tiene la posibilidad de revisar de nuevo el contenido. Realizan quizás. ¿Ya? Y, por ejemplo, espérame, déjame ver dónde fue que hicimos uno con esquemas. A ver, déjame ver si me acuerdo. Por ejemplo, aquí un crucigrama, el árbol del problema. Aquí está un crucigrama. Intente jugar ahora. Y esto no es externo, es interno. Esto está dentro de Moodle. No es que tenga que colocar algo externo. Y aquí tienes un crucigrama. Y, por ejemplo, también tenemos, volver al curso, atrás. Tenemos un memorice, un ahorcado. Aquí está el memorice. Con el concepto, y tienes que encontrar, no son 2 láminas iguales, sino que una es el concepto y la otra es la definición. Entonces tú vas matriz de marco lógico y tienes que buscar la definición. Y si coinciden, ganaste. Y si no coinciden, se pierde. Hasta que encuentras todas las definiciones con los conceptos. Y ahí ganas. ¿Sí? Por ejemplo. Después tenemos un libro interactivo también. Espérate, déjame ver dónde estaba el libro interactivo. Aquí. Todos los videos tenían esquemas o preguntas que había que armar. No me acuerdo dónde fue que tenemos un libro también que es interactivo. A ver, déjame acordar. Aquí parece que en el marco lógico. A ver. Lo otro es que no tiene que ser todo, no todo tiene que ser escrito. También tienes la posibilidad de ir dejando instrucciones en audio. Estimados alumnos, no todos estudiamos. ¿Sí? Puedes ir dejando. Este es el libro. Que un libro tradicional que tú podrías leer en PDF, nosotros lo transformamos en un libro interactivo. Que también tiene la misma lógica con preguntas entre medio. Con preguntas de selección múltiple. Entonces, el cuestionario no va al final separado, sino que va integrado. Y aquí en esto tú puedes colocar videos, puedes colocar, ¿cómo se llama? Audios, fotos. En vez de que tenga que leer todo el rato, es bueno dejar un podcast para que escuche un rato y así. Y todo lo que tiene que ver con aquí hay preguntas como libro. Esto es mucho más entretenido que un PDF, primero porque la navegación es muy parecida a una página web. Entonces la persona se siente,
que está navegando en Internet más que leyendo un PDF. Entonces, por eso es que, y esto es H5P, no es algo que esté fuera de Moodle, está integrado con Moodle. Ahí les dejé un Súper. link de H5P donde hay ejemplos de lo que se puede hacer con la herramienta En el chat. en el chat. En el chat está. Bueno, Muy la bien. verdad es que este encuentro hoy día tenía más que ver con un carácter reflexivo más que entregar herramientas, pero si en el fondo, si de repente queremos explorar herramientas, no habría ningún problema en que podamos hacer algo en conjunto con Carlos y podemos hacer algo en algún momento con algunas herramientas. No era el objetivo de este encuentro, que este encuentro era más bien reflexivo que de herramientas. Sí, perfecto. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a tomar esa palabra porque en realidad ir a la posibilidad práctica de compartir experiencias concretas, cómo se hace, de cómo colocar un contenido, creo que va a ser muy útil. Es solamente para ir cerrando la jornada en virtud del tiempo, agradecer esa reflexión macro, la participación de todas y todos. Me quedo con la idea de que el valor de seguir conversando respecto de qué significa la formación continua online em, está enmarcado en varios asuntos. Por una parte, este desafío en el que estamos y necesariamente tenemos que seguirlo haciendo. Es muy difícil que podamos volver a una presencialidad absoluta. Ya los usuarios, los participantes, los estudiantes lo van a seguir requiriendo. Además, hay argumentos incluso desde la perspectiva de lo que es lo ambiental, ¿cierto? Los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando tú decías, me llamó mucho la atención esa estadística respecto del ahorro de energía que significa el generar un programa online versus uno que sea, por ejemplo, 100% presencial. Recordemos que la universidad tiene también compromisos en esa línea, acuerdos de producción limpia, tenemos que avanzar hacia cuestiones relativas a la adaptación al cambio climático y van a ser este tipo de cosas las que probablemente sean en la práctica reales espacios de adaptación, ¿ya? Y de contribución a que podamos también hacer las cosas de una forma más amigable con el medio ambiente. Así es que quisiera tomar nuevamente esa palabra y ver quizá unos par de momentos más en donde hablemos de las herramientas y también creo, no sé si les parece, que sería interesante compartir modalidades de trabajos en grupo, ya porque en el entorno sincrónico, cuando hay que hacer discusiones grupales, cuáles son las herramientas que se apliquen al trabajo en grupos, por ejemplo, o cómo resolver ese desafío de hacer un trabajo más práctico y más dinámico en una modalidad sincrónica, probablemente no todos los equipos tengan tan claro cómo hacerlo, ya cómo resolver esa situación y sé que ustedes también tienen, particularmente Gerardo y también en su caso Carlos, experiencia y en ese manejo, así que podríamos pensar en ese par de momentos, ¿m? Si les parece. Así es que bueno, agradecer, Gerardo, muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad, consultarte, porque sé que nos van a pedir eso de parte de la audiencia y también de quienes no pudieron estar, si podemos tener acceso a los contenidos, a tu presentación, Ningún problema, eh, te lo envío. como para No hay problema. compartirlo. Y estaremos entonces convocándonos en un nuevo espacio con todos y todas. Muchísimas gracias. Excelente, Gracias. gracias. Gracias a Nos todos. vemos, que Que estén muy bien. bien, Chao, nos chao. vemos. Chao, Chao, chao. chao. Muchas gracias.